Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente el sábado con palabras cristianas, dar en el blanco. Hoy vamos a hablar en la palabra en Gálatas 2, 1, 10. Vamos a hacer unos devocionales de todo el libro de Gálatas. El sábado pasado estuvimos hablando de Gálatas 1, del capítulo 1, ahora vamos a hablar del capítulo 2. Así que le doy las gracias por estar ahí. Voy a hacer un anuncio, como digo siempre, ahí en los comentarios pueden poner pedidos de oración, pedidos de oración por enfermedad, por alguna circunstancia que esté pasando, por falta de trabajo. Eh, Tenemos un grupo de oración donde ponemos todas las peticiones y ahí vamos a estar orando por aquellos que necesitan. ¿eh? Hoy son tiempos difíciles, está un poco más, como más complicado esto del virus. Y bueno, uno siempre tiene un poco de temor, un poco de miedo, pero confiamos en Dios, de que Dios tiene el control y de que Él va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que voy a hacer una oración cortita, voy a hacer y vamos a cantar una alabanza. Espero que sea del agrado de ustedes. Así que, Señor, te damos gracias por este día. Gracias por este sábado, un sábado más. Agradecidos estamos de todo corazón, Señor. Te doy gracias por el privilegio que tú me das de hacer un devocional más, Señor, en el nombre de Jesús. Mi corazón te alaba, te glorifica, te ensalza y te da la gloria a ti. Inclino mi rostro delante de ti, Señor. Te pido perdón si algo he hecho mal, Señor, porque nada quiero tener que no sea agradable a ti. Así que te ensalzamos, te acorazamos y te bendecimos, Señor. Que esta palabra sea de bendición para aquellos que lo escuchen, que lo vean, Señor, para que los compartan en el nombre de Jesús. Mi corazón te glorifica, Señor. Santo eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Vamos a cantar la alabanza. Quiero acercar a tu lado estar, el orgía real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, comparable, poderoso, gran yo soy. Quiero acercar a tu lado estar, dando amar y lo oscuro odiar. Valle de huesos, ver revivir, cantando unidos, aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, comparable, poderoso, gran yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya, mencionar tu nombre, Rey de majestad, poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy,
gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, que es digno, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Ante ti la tierra, demonios huyen ya. Mencionar tu nombre, Rey de majestad, no hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy, incomparable, poderoso, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gloria a Dios, a la alabanza. Una linda alabanza. Espero que le haya gustado. Y bueno, nos ponemos a leer, nos disponemos a leer la palabra. Vamos a leer en Gálatas 2, del 1 al 10. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta aquí la palabra. Amén.
Bueno, Pablo, esta carta de Gálatas, en el capítulo 1, como vimos la otra vez, y en el capítulo 2, Pablo está haciendo una defensa del Evangelio, porque hay falsos hermanos, falsos maestros introducidos en, en las iglesias y están cambiando o queriendo modificar el Evangelio que los apóstoles predicaban. Para ponernos un poquito en contexto, en esta epístola Pablo hace una defensa, como dije, del Evangelio, después de darles el fundamento del Evangelio, la enseñanza de lo que fue revelado por el mismo Jesucristo, les hace ver cómo se dejaron engañar por falsos maestros, por judíos infiltrados, que les decían que debían agregar costumbres de la ley para ser salvos. O sea, aparte de Jesús, les decían que tenían que hacer cosas de la ley, como guardar los sábados o el tema del alimento. Y Pablo les decía, ¿quién mejor? Y Pablo les decía, ¿quién mejor que yo que conocía la ley? Pero Jesús me escogió desde el vientre de mi madre y me llamó, me transformó. Durante 3 años me apartó en el desierto y me reveló todo lo que he predicado y lo que he escrito. Y me envió a Jerusalén y estuve con Pedro, estuve en las iglesias de Judea y predicaba y la gente decía, ¿no es este el que nos perseguía, el que perseguía a los cristianos? Y ahora predica la fe. Ellos veían la transformación, el cambio y veían a Jesús en mí. Se cree que Pablo se convirtió por el año 36 y en el año 39 después de Cristo, en el versículo, por el año 36 después de Cristo, y su primer viaje misionero fue por el año 39 después de Cristo. El versículo 2 empieza diciendo que después de 14 años, o sea, después de 14 años, subió otra vez a Jerusalén por revelación de Dios, de Jesús, para juntarse con los apóstoles, para confirmar, unir lo que estaban predicando, porque nuevamente se habían infiltrado falsos hermanos. Y a pesar de los tiempos que pasaron, sigue pasando en nuestros días. ¿Cuántos falsos maestros hay hoy en día? Hay muchos versículos en la Biblia que nos advierten de los lobos rapaces. En 2 de Pedro, en Apocalipsis, mismo en Gálatas, etcétera, etcétera. Les voy a citar algunos. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros. O sea, como lo que está pasando ahora en la realidad, ¿no? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. O sea, si uno no estudia la palabra, no se va a dar cuenta de esos cambios que minuciosamente quieren introducir en el Evangelio estos falsos maestros. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es bastante clarita, estos 3 versículos son bastante claritos de lo que hacen los falsos maestros con la palabra, ¿no? Los judaizantes querían romper con el evangelio predicado por los apóstoles. Pero esta reunión, este concilio de Pablo y los apóstoles, vino a confirmar el evangelio enseñado por Jesús. Lo que predicaba Pablo lo predicaba Pedro, lo que predicaba Pablo lo predicaba Juan. Por eso Pablo les decía, ¿qué hacemos con Tito? ¿Es griego, es gentil? Le decía a los judíos, ¿no? Que querían introducir esas falsas enseñanzas. Entonces Pablo, como él había venido con Bernabé y con Tito, les decía a los judíos, ¿qué hacemos con Tito? Es griego, es gentil y había recibido el Evangelio de la gracia, que lo transformó, que cambió su corazón, su vida.
porque somos salvos por la gracia y para la gloria de Dios, no por obras. La Biblia dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esos falsos hermanos, falsos maestros, judaizantes, decían que además de Cristo tenían que cumplir con las obras de la ley. Querían confundir el Evangelio. La Biblia dice en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, por la gracia que Dios nos dio, por medio de la fe que tenemos en Él, en Jesús, no por obras, porque si no uno se gloria y yo ayudo a él, yo ayudo a fulano, yo ayudo a Mengano, yo ayudo al sultán, entonces uno como que se gloria y se cree que por esas obras uno va a llegar a estar con Jesús en el cielo. Y no es así, es por la fe y por la gracia de Dios que somos salvos. Pablo está derrumbando todos los argumentos de estos falsos maestros. Los judaizantes querían imponer su ley y decían que el Evangelio, la ley, era para ellos solo, para los judíos. Por eso insistían con la circuncisión. O sea, que si uno aceptaba a Jesús y quería, según los judíos, los judaizantes, se aceptaba a Jesús, se tenía que circuncidarse porque ellos se pensaban que el Evangelio era para los judíos solo. Y no es así. Entonces, si uno quería pertenecer, tenía que adoptar sus costumbres. Y Pablo les decía que el Evangelio es para todos, para los judíos y para los gentiles. Por eso dice que no hace acepción de personas. ¿Qué dice en Mateo 28, del 19 al 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, no a los judíos solos. Tampoco es para los sudamericanos, o es para los americanos, no, es para todos el Evangelio, para todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea, todas las cosas que Jesús nos mandó a través de la palabra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así dice ese versículo. El Evangelio, como decía, es para todos los que acepten a Jesús en su corazón, se arrepientan de sus pecados y vivan conforme a Cristo. Por eso dice Pablo, Jesús puso a predicar a Pedro a los judíos y a mí a los gentiles. Por eso Jacobo, cuando hacen este concilio, Jacobo, Cefas y Juan, que eran las columnas de los apóstoles, eran los que eran considerados los que sostenían la enseñanza, reconocieron la gracia que Jesús había puesto en Pablo. Y como señal de compañerismo, como aceptación de que Pablo estaba haciendo bien las cosas, estaba predicando lo que Jesús le había enseñado, lo puso para que predique a los gentiles a Pablo y ellos a los judíos. Pero le dicen a Pablo, acuérdate de los pobres, le dice en el último versículo. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual Pablo le dijo, también procuré con diligencia hacer. Y esto me trajo a la memoria, a la mente, a lo que sucede, ¿no? Lo que uno ve, lo que uno percibe, lo que uno va viendo a través de internet o ha estado en lugares, en distintas iglesias. Hay iglesias ricas. ¿Cuántas iglesias hay ricas? ¿Y cuántos hermanos que se congregan hay pobres? En estas diferencias también hay que ejercer el Evangelio. El Evangelio no es para iglesias ricas y hermanos pobres. Pablo cuando no había ofrenda, Pablo salía a ganar su sustento para poder seguir predicando, salía a trabajar. Iglesias ricas económicamente y pobres en lo espiritual.
y hermanos pobres económicamente y pobres en lo espiritual también. La palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Lucas 4:4. Y hay iglesias, hay falsos maestros que no alimentan ni sacian a las almas que van en busca de ese maná que es la palabra de Dios, que es la palabra. Esta es la palabra, esta es la enseñanza, esto es vida para nosotros. Pablo les quería decir a los Gálatas que él vino a predicar el verdadero y único evangelio. Y es nuestra responsabilidad aprender las escrituras para detectar e identificar a esos falsos maestros, a esos que toman los versículos y los acomodan a su conveniencia. Hermanos, estudiemos la palabra. En ella encontraremos todas las respuestas a nuestras necesidades. Si las iglesias de aquel entonces, que fueron enseñadas por el mejor de los apóstoles, porque Pablo fue el mejor de los apóstoles, yo me animaría a decir que, por lo poco que sé, que era Jesús y venía Pablo, un escalón más abajo. Se dejaban engañar. Todas las iglesias, la mayoría de las iglesias donde Pablo predicaba el evangelio, atrás venían los judíos y los querían cambiar. ¿Qué nos queda para nosotros? El mensaje no depende de quién enseña. El mensaje viene de Dios. No tenemos que poner la confianza en los hombres, sino en la palabra. El conocimiento de la palabra nos va a llevar a entender si el mensaje es de Dios o es del hombre. Les dejo una reflexión de un pastor que escuché. Tenemos que tener unidad en lo esencial de la palabra. Hay cosas esenciales y cosas no esenciales en la palabra. Y tenemos que tener unidad como hermanos en Cristo de distintas iglesias, de distintas denominaciones que hay, de distintas congregaciones. Tenemos que tener unidad en lo esencial de la palabra. ¿Qué es para mí lo esencial de la palabra? Los pecados. No te emborracharás, si te emborrachás es pecado, si fornicás es pecado, si adulterás es pecado, si robás es pecado, si matás es pecado. Esas son las cosas esenciales, lo que está en la palabra, lo que uno puede, no puede decir, bueno, una mentirita o robé una pavadita o robé, no, si la palabra dice que el robo es pecado, es pecado. No se puede, hay cosas que no se pueden discutir, eso es lo esencial. Y en lo no esencial, libertad de pensamiento, sin condenar ni que nos condenen por pensar distintos. Lo no esencial, en la Biblia hay cosas que son áreas débiles de alguna interpretación. Hay que hacer un estudio más minucioso, pero lo no esencial o las cosas débiles pueden ser, no sé, uno se congrega 3 veces, en su iglesia va 3 veces al culto. O no sé, la Santa Cena en vez de tomarla el primer fin de semana, la toma el último fin de semana del mes o a mitad de mes. Bueno, esas son cosas, en esas cosas no hay que discutir, porque puede pensar distinto y no está mal, no es algo que es contradictorio a la palabra. Entonces, como decía, en las áreas débiles de la Biblia se puede pensar distinto. Y concluyo con este capítulo de Gálatas 2. Pablo cierra este capítulo con estos 2 versículos, el versículo 20 y el versículo 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Con esto cerraba esto del Evangelio, esta defensa que hacía del Evangelio. Si somos justificados, si creemos que somos salvos porque hacemos obra, ¿para qué murió Jesús por nosotros? ¿Para qué murió en la cruz? Entonces, por eso dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, la ley, lo que los judaizantes les venían a decir, entonces por demás murió Cristo. Murió en vano. Entonces, nosotros fuimos salvos porque Cristo murió en la cruz para
perdonar nuestros pecados. Nosotros nos tenemos que arrepentir y por fe en Cristo vamos a ser salvos. Esa es la palabra de hoy. Espero que les agrade, que les haya gustado. Son unas lindas enseñanzas estas en Gálatas. Así que voy a hacer una oración final y espero que les haya gustado, que lo puedan compartir con algunos hermanos, con algún familiar. Y nada, nos encontramos el sábado que viene, pero vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Que esta palabra traspase el celular, que llegue a los hogares, que toque los corazones, que los animo a los hermanos a que lean la Biblia, a que busquen en la Biblia, a que se nutran de la palabra de Dios. En la Biblia van a encontrar, como dije antes, todas las respuestas. Así que le doy gracias a Dios por estos devocionales que me ayuda a hacer. Los hago de corazón, los hago con la guía que Dios me da cada semana, cada fin de semana. Pongo mi alma en estas cosas, pongo mi corazón y espero que llegue al corazón de las personas que lo ven, que lo escuchen, de aquellos que necesitan escuchar una palabra, saber que a través de la Escritura que Dios nos ama y que murió en la cruz para redimirnos de nuestro pecado, para salvación de nuestras almas. Para eso murió Jesús en la cruz. Así que le doy gracias por estas palabras que Dios pone en mi corazón. Voy a cerrar con esa oración que cambia vidas. La voy a leer en el nombre tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, yo abro mi corazón, te pido que entres a mi vida. Te acepto como Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados, desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada, transformada, día a día, en el conocimiento de tu verdad, que es la palabra escrita en la Biblia. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra llegue a las almas, Señor, que se arrepientan, Señor, aquellos que te quieren conocer a ti, que se arrepientan, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, la gloria a ti, la honra y la alabanza sea para ti. Te damos de corazón, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, por estos minutitos que tú dispones a que nosotros podamos hacer de bendición para otras personas. Así que nos encontramos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado, 18 horas, los espero. Un abrazo grande, Dios bendiga a cada hogar, que tengan paz en sus hogares y que Dios los llene de su presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.